Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Crónicas Vagas del Mundo, el podcast de las noticias internacionales. Y de verdad que es un gustazo tenerlos una vez más con nosotros, ustedes que les encanta estarse informando sobre las noticias a nivel internacional. Y antes de presentarles todas las noticias que tenemos para ustedes en este programa, déjenme presentar a mis amigos, compañeros del panel. Estamos aquí con Priscila Munguía. Hey, qué show. Buenas noches, tardes o días, escuchantes. También estamos con Eduardo Sánchez. ¿Qué tal? Hola a todos, gracias por escucharnos. Y por supuesto, aquí su amigo y servidor, Aldo Castellanos. Y bien, ya que estamos aquí presentes todos, vámonos a ver qué pasó esta semana. Pandemias, protestas y ahora una recesión en Estados Unidos. Resulta que los préstamos no siempre son neoliberales. Jalisco se sumerge en protestas. Error 404. El COVID ya no existe en Brasil. Y bien amigos, pues nos vamos directamente a la información. Así es, amigos. Si algo faltaba que hiciera el COVID, es que la economía más grande del mundo, es decir, Estados Unidos, se ha declarado oficialmente en una recesión económica. Pero todo esto, ¿qué quiere decir? Digo, toda la vida escuchamos que México es una recesión, pues significa que el PIB, el Producto Interno Bruto, que es lo que mide todo lo que un país produce, está yendo hacia abajo. Es la primera vez que Estados Unidos reporta una recesión desde la crisis inmobiliaria del 2009. Llevaban ya 128 meses, es decir, casi 11 años seguidos creciendo, lo cual, pues para ser un país de primer mundo es bastante resaltable, porque un crecimiento económico prolongado es algo más deseable y que se espera más en economías emergentes. La oficina en Estados Unidos que determina los ciclos económicos, es decir, si la recesión o el crecimiento, es la Oficina Nacional de Investigación Económica. Para declarar lo uno o lo otro, pues se basan en factores como la producción económica y el desempleo. No quiero saturar la conversación aquí, el cotorreo de números, solo diré que con respecto a la producción económica, que es el primero de estos factores, de enero a marzo en Estados Unidos cayó casi 5%, pero se espera que caiga hasta el 52% en el segundo trimestre de 2020. En verdad es escandaloso. Los gringos, además, en los últimos años estaban acostumbrados a tener una tasa de desempleo de más o menos el 3%, lo cual, pues, para un país de 330 millones de personas no es casi nada. Ahorita se calcula que el desempleo anda por el 13% y que en abril rozó el 20%, lo cual, pues, son números bastante grandes y preocupantes. Hay millones de personas sin trabajo. Incluso los niveles están casi a niveles de la Gran Depresión. Y de hecho que comunicaran que Estados Unidos está en recesión era algo esperado, pero llama la atención lo rápido que lo hicieron, porque la recesión lleva apenas 4 meses y el panel en general se toma más tiempo para estar seguros de esto antes de determinar este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando la economía comenzó a caer en 2007, esta oficina nacional no determinó el inicio de la recesión, sino hasta un año después. Y es que el comité sí reconoció, obviamente, que la pandemia y la respuesta de salud pública han resultado en una recesión con características y dinámicas diferentes que recesiones que se habían presentado pues en ocasiones anteriores. Y como bien sabemos, en este mundo globalizado y que los países dependen de cierta forma unos de otros, si Estados Unidos entra en recesión, también afecta a la economía global, sobre todo de los países latinoamericanos. Además de que pues todos sufrimos el mismo mal gracias a la pandemia.
Y es que, según estimaciones del Banco Mundial, la economía mundial tendrá una contracción de 5.2% este año, con una caída del PIB en Latinoamérica del 7.2%. Y así es, en el alarmante caso que está viviendo Estados Unidos, el país ha presentado señales de repunte tras la reapertura parcial de sus actividades económicas y al igual iniciaron con una inyección de 3 billones de dólares en ayudas para las empresas y la población, acompañada de un programa de ayudas de la Reserva Federal. Y es que, bueno, ante esta situación, ante este escenario que está atravesando Estados Unidos, el Banco Mundial publicó un informe en el que prevé que será la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínense qué tan fuerte va a ser el impacto como para Estados Unidos como para todo el mundo, ya que de hecho, aunque se reactive todo, bueno, mientras se vayan comenzando de nuevo las actividades económicas, se considera que será insuficiente para el año 2021 compensar completamente la pérdida de actividad estimada para el 2020. Y es que también el Banco Mundial presenta y subraya que las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos para que esta situación empeore, ya que, como sabemos, este panorama es incierto, se están presentando muchísimos casos, ya como decimos, este 2020 nos tiene sorprendidos y aparte, el Banco Mundial detalló que la abrupta desaceleración económica en Estados Unidos y China ha interrumpido las cadenas de suministro para México y Brasil. Así es, así que México también se encuentra afectado en todo este panorama que está teniendo estos países, en este caso como Estados Unidos, nosotros que somos un socio comercial muy importante para Estados Unidos, por lo cual para México ha causado una fuerte caída en las exportaciones de las economías productoras de materias primas, como es este caso de México y Brasil. Y bueno, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero ¿qué está pasando aquí en México? Resulta, queridos escuchantes, que nuestro país acaba de recibir un préstamo por $1,000 millones del Banco Mundial. AMLO dijo que es una operación de rutina que se había solicitado desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas, lo que sea que eso signifique, y que la deuda no va a aumentar realmente, también lo que sea que eso signifique. Hacienda ya dijo que el crédito con el Banco Mundial no va a financiar actividades de respuesta ante la pandemia del COVID, como ya se había adelantado desde que el virus llegó a nuestro país. Incluso el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que este préstamo es parte de lo que el Congreso ya había autorizado, por lo que otra vez este préstamo es rutinario, no tiene nada de extraordinario ni de especial, era algo que ya se esperaba y se calculaba. Y digo, como un dato de contexto, de marzo del 2019 a hoy, México ya había recibido del Banco Mundial 5 préstamos por alrededor de 1,130 millones de dólares para financiar pues, programas rurales, obras públicas, otras cosas que pues la verdad sí son rutinarias, no somos el único país que lo hace, pero le estoy dando una revisada a todos los préstamos que ha hecho el Banco Mundial a México y no había habido uno tan grande desde diciembre de 2010 por 1,250 millones de dólares. Y eso fue en pleno contexto de la crisis de 2008. Entonces, la verdad es que nadie de nosotros, simples mortales, sabemos exactamente para qué está pidiendo 1,000 millones de dólares, que sí es mucho, o sea, incluso en el contexto de las finanzas internacionales y los préstamos sí es mucho dinero, al menos para un país como el nuestro. Y pues sí surgen muchas dudas con respecto pues, a los tiempos que estamos viviendo. Y bueno, también para ponerlos un poquito en contexto de cuáles son los tipos de préstamos que da este tipo de instituciones como el Banco Mundial,
Pues resulta que son dos. Uno es dirigido a una actividad en específico, como por ejemplo la agricultura o infraestructura, y otros son los llamados DPL, que forman parte del financiamiento general y no necesariamente van ligados a ninguna actividad específica como las que ya mencioné. Em, el crédito que está pidiendo el gobierno mexicano es un DPL y no tiene destino específico. Y bueno, con esto, pues hay quienes dicen que el hecho de que AMLO pidiera este préstamo, pues está totalmente en lo correcto por todo lo que está pasando gracias a la pandemia. Y pues obviamente era lo que se tenía que hacer, pero su buen impacto se verá si ese dinero se destina a los programas correctos y que con esto se recupere de una mejor manera la economía de México. Pero pues ya veremos para dónde se va ese dineral. Y justamente sobre este caso que nos acaban de informar acerca de las decisiones de nuestro gobierno mexicano, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador anteriormente había insistido en rechazar pedir este tipo de préstamos a organismos internacionales, pues él sostenía que el endeudamiento no era una forma de enfrentar la crisis económica ante cualquier circunstancia, en este caso la pandemia que estamos atravesando hoy en día. Entonces, bueno, esto suena como algo muy irónico por parte de nuestro presidente, pero bueno, a lo mejor cambió su perspectiva, porque también cabe destacar que decía que pedir este tipo de préstamos era únicamente algo de los neoliberales. Entonces, probablemente, no sé qué pasó con él, aprendió algo de ellos, no sé, pero bueno, ya estamos viendo que nuestro presidente llamado Andrés Manuel López Obrador AMLO cambió un poco sus ideas acerca de ello. Y bueno, y con este préstamo, nuestro presidente y bueno, el gobierno ha sido fuertemente criticado por su oposición, eh, principalmente porque lo acusan de endeudar al país. Primero, o sea, que él prefiere endeudar al país en lugar de cancelar sus tan afamadas y paranoicas obras como el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía. Por lo cual, en realidad, más bien se espera ante esta decisión que ha tenido el gobierno, que con este dinero se pueda tratar y rescatar al país en esta crisis financiera que se está atravesando. Y de hecho, el Banco Mundial le advirtió a la presidencia mexicana que tuvieran mucho cuidado y que tuvieran un buen manejo de este préstamo, porque en caso contrario los resultados podrían ser garrafales. Y bien, es que hay que recordar que en el último informe del Banco Mundial comentaron ellos que la economía caerá en un 7.5%. Esto obviamente es golpeado por las condiciones financieras más difíciles, el derrumbe de los precios del petróleo, la paralización del turismo, entre otras cosas que nos hemos enfrentado durante este proceso del coronavirus. Y bien amigos, ya que estamos aquí dando aquí estas noticias, pues vámonos aquí a un momento de relax, así que vámonos directamente a la cápsula de dosis de lo absurdo. Buenas. Así es, señores, claro que sí, ya toca nuestra cápsula favorita. Y esta vez les traigo algo que dijo Trump. Chéquense. Dice, fui a inspeccionar el búnker, no a refugiarme por protestas frente a la Casa Blanca. ¿Cómo la ven? Y es que el presidente afirmó en una entrevista con Fox News que su visita al sitio, pues a su búnker, fue durante el día y que estuvo ahí por un pequeño periodo de tiempo. Pero entonces, ¿para qué apagan las luces de la Casa Blanca cuando andaban las protestas? Y porque, bueno, eso lo dijo Fox News. Pero Bloomberg News tiene otros datos. Dice que Trump fue trasladado a un área segura
el viernes por la noche en medio de las protestas. Entonces, pues, ¿a quién le queremos, muchachos? ¿A quién? A ninguno. Yo digo que más bien se estaba escondiendo en su sótano porque iban a llegar los testigos de Jehová a venderle propaganda, que también ya es una que podemos aplicar nosotros, aunque no tengamos sótanos, que bajamos a inspeccionarlos. La verdad, yo ya estoy con mucha duda que por qué se andaba escondiendo nuestro tan querido presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Probablemente quiso aplicar la misma táctica de su íntimo amigo Kim Jong-un de estarse desapareciendo un buen rato. Entonces, lamentablemente para el caso de Donald Trump, pues lo delataron, le dijeron que se andaba escondiendo, que andaba pues de mariquita sin calzones, como algunos así les gusta llamarles, ¿verdad? Probablemente eso estuvo haciendo. Y bueno, eso creo que ha sido como una enseñanza que ha tenido Donald Trump de líder eh, norcoreano. Si bien, bueno, entonces ya no sabemos qué fue lo que pasó con Donald Trump, si andaba asustado o a lo mejor andaba ahí revisando, no sé, algún problema que tuvo en su búnker. Así que a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos, les dejamos una encuesta y ahí nos comentan, nos pueden ahí dejar en los comentarios qué opinan, por qué Donald Trump se escondió, si tenía miedo, si fue a inspeccionar o aplicó la Kim Jong-un. Así que estaremos atentos a sus respuestas, amigos. Yo voto porque sí se escondió. Pues oiga, señor, es que si están todas estas protestas, o sea, ¿cómo van a abrir un protocolo para poner en un lugar seguro a Trump? La moraleja, amigos, es que no es de bobo tuitear. Si un día se tienen que esconder, pues no salgan el día siguiente a dar razones ridículas de por qué lo hicieron. Y pues bueno, sin más, pues se nos terminó el tiempo en esta cápsula y vámonos con más noticias. Amigos, nos vamos a noticias muy serias porque la ciudad de Guadalajara se encuentra en un ambiente de manifestaciones. Así es, como lo escuchan, en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México, se han llevado diversas manifestaciones para protestar por la muerte de Giovanni López, quien murió tras ser detenido en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, por presuntamente no utilizar cubrebocas en la vía pública. López fue detenido el 4 de mayo y pasó la noche en la comisaría donde los agentes le habrían golpeado hasta dejarlo al borde de la muerte. Fue así que con ello, la ira de los jaliscienses ante este suceso decidieron manifestarse ante este lamentable abuso de poder e injusticia para Giovanni López. Esto es como un triste ejemplo de muchos casos que se viven en el país. Y bien, estas manifestaciones iniciaron con una frase, la cual fue, esto apenas comienza, la cual sonó este pasado jueves en el centro de la ciudad de Guadalajara. Los manifestantes incendiaron vehículos policiales y llenaron de pintas la fachada del Palacio de Gobierno Estatal. La policía dispersó a los inconformes con bombas de gas lacrimógeno cuando un grupo intentó entrar a la fuerza a la sede del gobierno de Jalisco. Y bien, este asesinato orquestó una serie de protestas en la entidad tapatía que terminó con 27 detenidos, 2 mujeres y 25 hombres, entre los cuales hay 6 menores de edad. Y bien se dice que la violencia no empezó cuando mataron a Giovanni, ni cuando empezaron las protestas de este 4 de junio. Comenzó el 19 de abril, cuando el gobernador Alfaro publicó el Acuerdo de Tolerancia Cero, en el cual se dice que el uso de cubrebocas es obligatorio y que el ciudadano que no acatara sería arrestado y multado. Con esta luz verde para los policías, ocurrieron diversos abusos, qué raro. Por ejemplo, el caso del director de la prepa de Chapala, Juan Ramón Álvarez López, a quienes golpearon hasta que quedó inconsciente, según denunció la Universidad de Guadalajara.
Y bueno, después de todas estas protestas, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció en sus redes sociales, bien hecho, que se desconoce el paradero de algunas personas que fueron detenidas en las manifestaciones, en la manifestación que se trató de hacer en la Fiscalía General de Jalisco, que fue un día después de la que ya mencionaba Aldo, que fue en el centro de Guadalajara. Y bueno, invitó a las autoridades a que reportaran cualquier captura que hayan hecho, porque pues los familiares de estas personas tienen derecho a saber en dónde están. La verdad es que la respuesta policial por parte del Estado de Jalisco fue de corte fascista hacia los protestantes. Lo que sucedió es pues nada más y nada menos que terrorismo de Estado, que básicamente es el uso del miedo o terror por parte del gobierno sobre la población civil para que en este caso pues no haya manifestaciones. La verdad es que a mí lo personal a todos supongo, me decepcionó bastante el gobierno estatal. En marzo se había ganado puntos, en mi opinión, por sus acciones ante la pandemia, pero pues ahora la verdad es que ya perdió todas sus virtudes y ya, pues la verdad llega un punto de no retorno. Alfaro y la policía, el gobierno con sus acciones, porque pues en verdad es despreciable recurrir al uso de halcones, es decir, hombres sin identificación, encapuchados, con armas blancas, incluso un par con armas de fuego, que estaban golpeando a los manifestantes, alborotando toda la protesta, haciendo desapariciones forzadas, incluso algunas personas cuyos relatos pues, los pueden encontrar en Facebook y en Twitter, dijeron que se los habían llevado hasta el Cerro del Cuatro y que en todo el traslado hasta allá se la pasaron amenazándolos de muerte, les quitaron sus pertenencias, los liberaron hasta en la noche, o sea, y todo eso fue el gobierno, que no se les olvide. Y después de que los detenidos hayan regresado a sus casas, sale Alfaro en redes sociales a decir que los habían visitado en sus domicilios para asegurarse de que todo estaba bien. Pero digo, si yo hubiera sido una de esas víctimas, secuestrado por horas y de repente me visite el gober precioso, pues yo la verdad me asustaría aún más. Y es que sí, la verdad es lamentable lo que está pasando aquí en Jalisco. Y pues esperemos que pronto se resuelva, que Alfaro agarre la onda en cuanto a lo que está haciendo. Pero pues bueno, ya toca irnos hasta otro lado de Latinoamérica. Nos vamos a Brasil. Y es que resulta que Brasil deja de publicar cifras acumuladas de muertos y contagios del COVID-19. Esta medida llegó tras meses de críticas de los expertos que describieron las estadísticas brasileñas como muy deficientes y en ocasiones manipuladas. Los últimos datos oficiales registraban más de 34,000 muertes por coronavirus. Y bueno, en este podcast hemos venido observando el comportamiento de Bolsonaro y pues sí podemos llegar a la conclusión de que le ha valido madre, pero sinceramente se pasó de lanza, no me lo esperaba. Esto es demasiado. Brasil, na. De verdad que me encuentro sorprendido ante estas decisiones que ha tomado Bolsonaro. Bueno, de hecho ya lo habíamos catalogado como Bolsonaro está en ese grupito de presidentes conocidos como los viejos necios. Entonces, la verdad, a la vez ya era algo que se esperaba para el territorio brasileño, desafortunadamente. Y es que hay que recordar que de hecho Bolsonaro no se estaba tomando muy en serio esta pandemia, esta situación del COVID-19, e incluso él le restaba importancia a tomar ciertas medidas tales como cuarentena, toques de queda y distanciamiento social, perdón, alegando que estas medidas únicamente iban a dañar la economía del país brasileño. O sea, nos damos cuenta que entonces este señor no se tomó en serio la salud de su pueblo, y siendo así que de verdad el gobierno federal brasileño ha socavado más aún la confianza en sus registros maquillados y ocultando la realidad que está viviendo el país brasileño, siendo así que es muy importante tener
tener en cuenta la realidad, porque es así como se puede mitigar esta situación que se está viviendo en el mundo. Y en realidad se le ha criticado a esta decisión porque se dice que es una táctica de un régimen totalitario y que este truco no va a poder ocultar que el gobierno está llegando a un eventual genocidio. Bueno, no sé sobre lo del genocidio, pero definitivamente Bolsonaro sorprendió a propios y extraños con esta jalada. Creo que apenas Corea del Norte se atrevió a tanto. Y pues digo, en verdad es muy preocupante porque no solo para el país, sino para todo el mundo, para la región al menos, porque Brasil es el séptimo país más poblado del mundo, tiene más de 210 millones de personas, y Sao Paulo y Río de Janeiro son dos de las 10 ciudades más pobladas del continente. Entonces, pues de repente que un país así de poblado no registre datos sobre una pandemia, pues sí es muy preocupante. La verdad es que no sé qué carajos tiene Bolsonaro en la cabeza que decidió tomar esta decisión, y pues bueno, espero que los brasileños pues se den cuenta de todas estas estupideces para la próxima vez que voten, porque sí, neta le está haciendo daño a todo el mundo con sus decisiones, este buen Bolsonaro. Y bueno, amigos, gracias por escucharnos un episodio más. Con esto concluimos las noticias del día de hoy. Ojalá les hayan gustado y esperamos tenerlos de vuelta la próxima semana. Así es, amigos, nos vemos el próximo martes, ya saben, religiosamente nos escuchamos, mejor dicho. Y bien, no olviden escucharnos en las plataformas de Spotify y YouTube. Así que prepárense porque muy buenas noticias están por llegar como cada semana. Así que nos vemos. Pues esperemos, ¿verdad? Esperemos que lleguen buenas noticias ya porque ya me cansé, ya me va a dar depresión. Pero sí, también no olviden seguirnos en Instagram, en Facebook y pues ya es todo lo que tenemos, ¿verdad? Por el momento. Todavía no le hemos hecho Tinder a este podcast, así que... Pero bueno, sí, nos vemos la próxima semana, queridos escuchantes. Nos vemos. ¡Vámonos! Bye.